Bueno, pues vamos a comenzar con el estudio de las obras básicas. Hoy vamos con el aula 3 y ya directamente con lo que sería la introducción al estudio de la doctrina espírita. Aquí, en esta clase, que es una clase, bueno, es una clase sencilla, pero no por eso deja de tener pues una gran importancia, ¿no? Vamos a ver las terminologías y hablaremos sobre los ítems 1 y 2 de esta introducción. En el ítem 1 lleva por título Espiritismo y Espiritualismo, y el ítem número en el 2 nos van a hablar de los conceptos del alma, el principio vital y el fluido vital. Kardec da muchísima importancia al lenguaje, a la terminología, y es por esto que empieza esta introducción al estudio de la doctrina espírita con estos asuntos, ¿no? Y con una frase que deja muy claro lo que vamos a ver a lo largo de toda la clase, ¿no? Él dice que para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras, y estamos ante una nueva fase, algo que va a cambiar a las personas, a la sociedad, al mundo, y para ello pues es preciso aclarar efectivamente aquellos conceptos que se irán manejando a lo largo del estudio de nuestra doctrina, ¿no? En palabras de Kardec, así lo quiere la claridad del lenguaje para evitar la confusión inseparable del sentido múltiple de los mismos términos. Hay una necesidad de usar términos específicos, y estos vamos a verlos aparecer progresivamente, ¿no? Si recordáis, en la primera clase hablamos de que al comienzo del libro de los espíritus, por encima del título, leíamos filosofía espiritualista. Luego vamos a poner una diapositiva sobre este asunto, ¿no? Pero de primeras ya Kardec habla en este ítem de las voces espiritual, espiritualista, espiritualismo. Entonces, bueno, pues nosotros, como nos gusta recurrir también a nuestro lenguaje, buscamos en la RAE estos términos y, bueno, vemos que espiritual nos va a hablar que es perteneciente o relativo al espíritu, o dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material. Espiritualista va a hablarnos de qué profesa la doctrina del espiritualismo, que sería la doctrina que reconoce la existencia de otros seres además de los materiales. También el sistema filosófico que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma y se contrapone al materialismo, ¿no? En el diálogo que Kardec que se establece en el libro que es el espiritismo, se plantea la pregunta de qué necesidad hay de crear nuevas palabras para reemplazar estas que ya están, ¿no? La de espiritualismo y espiritualista. Y en este momento, pues Kardec contesta que la palabra espiritualista pues tiene desde hace mucho tiempo una acepción bien determinada y nos remite a la definición dada por la Academia Francesa, ¿no? Como aquel o aquella cuya doctrina es opuesta al materialismo. Entonces dice que darles un nuevo significado a estas para aplicarlo a la doctrina de los espíritus sería
multiplicar las causas ya tan numerosas, ¿no?, de anfibología. Cuando se habla de anfibología se refiere al equívoco que se presenta, que presenta una palabra, una expresión en un determinado contexto, o al empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido. Por ello, ve y es de lógica crear nuevos términos. Y bueno, pues recurriendo a lo que va a ser ese vocabulario espírita, y concretamente al vocabulario espírita que utilizamos, y a mí me gusta mucho, como ya os comenté en otra clase, usar para las clases uno publicado por el CEI, que está extraído de esas instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas de Allan Kardec, pues vamos a ver definido, ¿no?, este término, el de espiritualismo. Y lo van a definir así, ¿no?, como la creencia en la existencia de un alma espiritual, inmaterial, que conserva su individualidad después de la muerte, prescindiendo de la creencia en los espíritus y siendo lo opuesto al materialismo, exponiendo que esta palabra, materialismo, se refiere al sistema de los que piensan que en el hombre todo es materia y que de esta manera nada sobrevive en él después de la destrucción del cuerpo. Fijaros qué importante es ir entendiendo término a término. Con todo ello, pues con todo ello podremos decir que cualquiera que crea que hay en nosotros algo más que materia es espiritualista. Pero esto no implica la creencia en los espíritus, en sus manifestaciones, en sus comunicaciones con el mundo visible. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir, ¿no? ¿Cómo distinguir del que cree en esto último, ¿no? Si nos quedamos con lo que ya había, con esas palabras, Kardec dice que sería preciso emplear una perífrasis, ¿no?, y decir, por ejemplo, es un espiritualista que cree o no cree en los espíritus. Habría que puntualizar, porque hay, bueno, pues varias opciones, hay diferentes opciones. Por ejemplo, esto lo expresa con mucha claridad refiriéndose a la revista espírita. Él dice que si hubiera dado a su revista, a la revista espírita, la calificación de espiritualista, no hubiese especificado su objeto, porque sin desmentir el título hubiera podido no decir una palabra de los espíritus y hasta combatirlos, porque el término es muy amplio y efectivamente no incluye ni siquiera el creer en esto concerniente a los espíritus, a sus manifestaciones, a todo lo que luego va a englobar el término espírita, ¿no? Entonces, las diferenciaciones a nosotros ahora, una vez que estamos familiarizados, bueno, pues nos parecen, pero tienen su importancia mismo cuando se está comenzando con esta doctrina, ¿no?, cuando se está asentando todo este cuerpo doctrinario. También nos dice Kardec en este ítem que todas las religiones están necesariamente fundadas en el espiritualismo, en una creencia más allá de la materia. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver el porqué de las nuevas palabras que presentan, por otra parte, la ventaja de ser perfectamente inteligibles. Podemos entenderlas muy bien porque, bueno, no tienen un grado complicado, ¿no? Y él dice
que se ha adoptado, que se ha adoptado las palabras espiritista y espiritismo es porque expresan sin equívocos las ideas relativas a los espíritus. Y entonces aquí, fijaros, hace una especie de juego, ¿no?, de palabras, pero muy lógico, ¿no? Todo espiritista es necesariamente espiritualista. Claro. Hay algo más que trasciende la materia. Pero falta mucho para que todos los espiritualistas sean espiritistas. ¿Por qué? Porque ser espiritista implica la aceptación, la comprensión de unos principios espíritas. Se puede ser espiritualista sin ser espiritista. Entonces, fijaros, pero el materialista no sería ni una cosa ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, porque el materialista termina en la materia, ya no va más allá. ¿Comprendemos esto? Parece sencillo, pero bueno, luego nosotros muchas veces estas cuestiones las tenemos que explicar a personas que no están familiarizadas con estos términos. La doctrina espírita o el espiritismo tienen como principios pues, las relaciones con el mundo material, del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Y dice, incluso para aquellos que consideran el espiritismo como una idea quimérica, o sea, no lo contemplan, no creen, era igualmente necesario designarlo con una palabra especial. Es que es necesario, tanto si se acepta como que no, es necesario asignarle un término. Dice, para que nos podamos entender es preciso hacer eso, ya sea para las ideas falsas como para las ideas verdaderas. Así pues, los adeptos del espiritismo serán los espíritas o, si así se prefiere, los espiritistas. Para nosotros, algo absolutamente claro, pero si nos ponemos hoy en día a mirar cómo se usa la palabra espiritismo, espiritista, pues realmente nos damos cuenta de que aún todavía la gente pues no tiene mucho interés en informarse, ¿no? Porque con toda la precisión con la que se está hablando desde el primer momento sobre los términos, el que los usa mal es porque no tiene, desde luego, ningún conocimiento al respecto. Bueno, vamos a ver esta primera parte, esta primera hoja del libro, la portada del libro de los espíritus. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que como generalidad se vincula a las doctrinas espiritualistas, una de cuyas fases presenta. Es por esto que aquí arriba pone las palabras filosofía espiritualista. Y como especialidad, el libro de los espíritus va a contener la doctrina espírita. Y aquí pasa ya a nombrar, como vimos el otro día, los principios de la doctrina según los mensajes, las informaciones de los espíritus superiores recogidas con la ayuda de diversos médiums y recopilados por Allan Kardec. Así nos dice, espiritualismo y espiritualista son palabras inglesas empleadas en los Estados Unidos desde que empezaron las manifestaciones. Esto lo vamos a leer en el libro que es El Espiritismo. Y de ellas nos hemos servido por algún tiempo en Francia. Pero desde que aparecieron estos nuevos términos, espiritismo y espiritista, se comprendió de tal modo su utilidad que fueron aceptadas inmediatamente por el público. Su uso es hoy tan consagrado
que los mismos adversarios, los primeros que las calificaron de barbarismos, no emplean otras. Los sermones y circulares que se fulminan contra el espiritismo y los espiritistas no hubieran podido anatemizar el espiritualismo y a los espiritualistas sin engendrar confusión en las ideas. O sea, que estos términos, espiritismo y espiritista, están ahí mismo para nosotros como para los adversarios, para poder hacer la diferenciación de las cosas. Y aclara el codificador que estas palabras pasaron ya a la lengua usual en Francia y a todas las de Europa, y fueron empleadas pues, en las publicaciones hechas en todos los países, ¿no? Las publicaciones que eran favorables y las publicaciones que eran desfavorables al espiritismo, formando la base de la columna de la nomenclatura de la nueva ciencia. Así que tenemos todo un vocabulario espírita que desde luego es muy necesario conocer, y un vocabulario también espiritualista. Nos dicen que las palabras espiritualismo y espiritualista aplicadas a las manifestaciones de los espíritus solo se emplean hoy por los adeptos de la escuela llamada americana. Esto, bueno, lo dice también en qué es el espiritismo. Y aquí, para poner un ejemplo, mirad, vemos el pequeño diccionario de diccionarios extraído de Napoleón Landais, no sé cómo se dice, que no veo bien la fecha, pero creo que pone 1867, y aquí vamos a encontrar la definición, la etimología de palabras como erraticidad, medianímico, medium, mediunidad, periespíritu, psicografía, reencarnación, sematología, espiritismo, lo vemos aquí, ¿veis? O sea que ya recogido en un diccionario en donde se ya incluye esto dentro del vocabulario. Y nosotros en nuestra RAE también tenemos el término ya espiritismo. En su primera acepción, lo he estado buscando, creencia en que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Y en su segunda acepción, doctrina fundada por Allan Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. Esto está en la RAE, con lo cual estas nuevas palabras están ya dentro del vocabulario de toda la estructura de nuestro lenguaje. Así que, desde luego, el que quiera saber, como siempre digo yo, que estudie, que ahí está. Bueno, y vamos ahora con el ítem 2 de la introducción, y aquí Kardec nos trae la palabra alma, hablándonos de la importancia de reparar en ella, ya que es la base de toda doctrina moral, y ha motivado numerosas controversias precisamente por esto, ¿no? Por falta de una significación que sea bien precisa, ¿no? Transmitiéndonos que la divergencia de opiniones en torno a la naturaleza del alma proviene de la aplicación particular que cada uno hace de esa palabra. Y es cierto, porque fijaros, si vamos de nuevo a la RAE, ¿no? Vamos a encontrar hasta 16 acepciones de esta palabra. Yo he elegido unas cuantas, 9, pero la enumeración que he puesto en la diapositiva no es la enumeración que trae la RAE, ¿vale? Lo he puesto yo en una enumeración hecha por mí porque he elegido unas cuantas. A modo de ejemplo, principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Vida humana
arrancarle a alguien el alma. La expresión. Principio sensitivo que da vida e instinto a los animales y vegetativo que nutre y acrecienta las plantas. Persona, individuo, habitante, sustancia o parte principal de cualquier cosa, viveza, espíritu, energía, aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo, ánima, alma en el purgatorio. Fijaros la cantidad de acepciones, ¿no?, que rodean a este término. Claro, entonces Kardec dice que si hubiera una palabra para cada cosa, pues todos nos entenderíamos mucho mejor, pero bueno, pues como no es así, él explica en este ítem muy brevemente, porque luego es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de todo el estudio del propio espiritismo, lo que significa en diferentes pensamientos. Por ejemplo, pues él está hablando, ¿no?, del materialismo más puro, dice, ¿no? El alma es el principio de la vida material orgánica, no tiene en modo alguno existencia propia y cesa al terminar la vida. En tal sentido, y por comparación, pues es verdad que se expresa, ¿no?, de un instrumento desafinado, pues que ya no da sonido, que no tiene alma, ¿no? De acuerdo con esta opinión, dice, el alma sería un efecto y no una causa, ¿no? Esto bueno, yo creo que queda muy claro para nosotros, ¿no? Porque además es que en esta introducción todo va a ser muy, muy sintetizado, ¿no? Bueno, otros piensan que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Según ellos, no habría en el universo entero más que una sola alma que distribuye chispas entre los diversos seres inteligentes durante la vida de estos. Después, cuando ocurre la muerte, cada chispa va a retornar a esa fuente común donde se funde, se confunde con el todo, bueno, pues haciendo un poco el símil con la naturaleza, como los ríos, los arroyos vuelven al mar de donde habían partido, ¿no? Esta opinión explica que difiere de la anterior, en que según tal hipótesis hay en nosotros algo más que la materia, y después de que ocurre la muerte, pues queda algo, ¿no? Pero, bueno, también hace la reflexión de que es más o menos como si no quedara nada, puesto que, bueno, no existe la individualidad. Entonces, pues ya no tendríamos una conciencia de nosotros mismos. Conforme a esa opinión, el alma universal sería Dios y cada ser constituiría una parcela de la divinidad, ¿no? Y esto, pues él dice que sería, es una variedad del panteísmo. Y luego, según otros, pues el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia y que sí conserva su individualidad después de la muerte. Este concepto, que es el más general porque, bueno, tiene esta idea, ¿no?, de que el ser que sobrevive a su cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva, independiente de toda enseñanza. Esto es una creencia que está difuminada en muchísimos, en la totalidad, dice, de los pueblos, sea cual fuere su grado de civilización, ¿no? En esta doctrina, aquí veríamos, el alma sería la causa y no el efecto, y es bueno, pues la doctrina que caracteriza este espiritualismo, a los espiritualistas, ¿no? Bueno, pues estamos viendo cómo el vocablo alma en estos ejemplos pues va a poseer tres acepciones, ¿no? Y a cada cual pues le va a asistir la razón, va a tener
desde su punto de vista esa razón y desde la definición que se le va dando, ¿no? Entonces Kardec identifica bueno, la falla en no tener más que una palabra para expresar pues 3 ideas diversas, ¿no? Que hemos estado viendo. Y dice que para evitar todo equívoco habría que restringir el significado del término alma a una sola de estas 3 ideas. Entonces, bueno, dice que no interesa cuál de ellas se elija, la cuestión es entenderse ya que se trata de una convención. Pero la propuesta de Kardec es llamar alma al ser inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a nuestro cuerpo, aun cuando este ser no existiera. Bueno, pues que se puede plantear, ¿no? Siendo solo un producto de la imaginación, se necesitaría, como hemos dicho antes, un término para designarlo. Y continúa, ¿no? Para ampliar un poco sobre estas aplicaciones del alma, sería muy bueno que fuerais, donde no tengo, bueno, en el libro, por ejemplo, en obras póstumas, hay un ítem que se llama las 5 alternativas de la humanidad, y aquí habla de las doctrinas materialista, panteísta, deísta, dogmática, espiritista. Entonces aquí podéis ver cómo se van utilizando este término alma, ¿no? Y alrededor de las propias ideas de estas doctrinas, su significado, su aplicación, y también Kardec habla de las consecuencias y hace algunas observaciones, un poco para que, bueno, pues veamos la utilización de estas palabras en estos diferentes pensamientos, ¿no? Bueno, pues a la falta de una palabra especial para cada una de las otras 2 ideas, dice Kardec va a adoptar 2 conceptos, y entonces ya nos va a traer los conceptos de principio vital y fluido vital, ¿no? Y dice que llamaremos principio vital al principio de la vida material y orgánica, sea cual fuere la fuente de que provenga, y que es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre, ¿vale? Entonces, claro, aclara, ¿no?, que la vida puede existir prescindiendo de la facultad de pensar. El principio vital, entonces, es una cosa distinta e independiente, ¿vale? O sea, ahí no podemos, no es necesario relacionarlo, ¿no? Y aquí Kardec trae 2 pensamientos. Dice que para unos el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se da cuando la materia se halla en determinadas circunstancias, y luego expresa que la opinión más generalizada es que este principio residiría en un fluido especial universalmente esparcido y del que cada ser absorbe y se asimila una parte durante su vida. Y esto sería entonces el fluido vital, que con arreglo a ciertas opiniones no sería otro que este fluido eléctrico, este fluido animalizado, designado también con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso, etc. Todo esto concerniente al principio vital, al fluido vital, que vamos a hablar en otras clases, pero si queréis, pues a modo de consulta, ¿no?, lo va a desarrollar muy bien en el comentario que hace en la cuestión 70 de este mismo libro, del libro de los espíritus. Y en el libro de los medios también este concepto se hace muy importante para comprender algunos fenómenos que estudiaremos
en las clases oportunas de este libro, ¿no? Del libro de los mediums. Por el momento, porque esta es una clase de introducción, de iniciación, ¿no? Nos dice al final de este ítem que es importante que comprendamos que los seres orgánicos poseen en sí una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida en tanto dicha fuerza existe. Que la vida material es común a todos los seres orgánicos y es independiente de la inteligencia y el pensamiento. Que inteligencia y pensamiento son las facultades propias de ciertas especies orgánicas y que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento hay una que está provista de un sentido moral especial que le confiere una incontestable superioridad sobre los demás, y esta es la especie humana. En definitiva, aunque hay algunas aclaraciones, estamos hablando de un asunto del lenguaje. Surgen en torno a esto interminables discusiones, mismo por ejemplo, por esta acepción múltiple de la palabra alma, pero con ello no excluye el materialismo ni al panteísmo, sino que es relativo al uso que se le dé. Por eso hay que conocer muy bien todas estas diferenciaciones que va introduciendo Kardec. Y para finalizar, hace una sugerencia que es la de añadir un adjetivo calificativo que añadir detrás de la palabra alma un adjetivo calificativo que especificaría el punto de vista desde el cual se la considera o la aplicación que se la da. Sería entonces un término genérico que representaría a la vez el principio de la vida material, de la inteligencia y del sentido moral, y que se distinguiría mediante un atributo. Entonces, él dice que podríamos utilizar vital como decir alma vital para designar el principio de la vida material que sería común a todos los seres orgánicos, vegetales, animales y hombres. Añadir intelectual, con lo que utilizaríamos la expresión alma intelectual para el principio de la inteligencia, que pertenecería a los hombres y animales, y espírita, con lo que hablaríamos de alma espírita para indicar el principio de nuestra individualidad después de la muerte y correspondería al hombre únicamente. Bueno, esto es lo que nos explica en este ítem 1, en este ítem 2, que por supuesto hay que estudiar, porque luego recurriremos muchas veces a consultarlo para entender bien desde el principio. Y para terminar, pues yo he traído un poquito para complementar esta lectura, ¿no? De León Denis en el porqué de la vida, el capítulo Espíritu y Materia, que me parece que aclara muchísimo bueno, pues todo lo que hemos estado viendo. Dice, el hombre participa de dos naturalezas. Por su cuerpo, por sus órganos, deriva de la materia. Por sus facultades intelectuales y morales, es espíritu. Digamos más exactamente todavía, respecto al cuerpo humano, que los órganos que componen esta admirable máquina son semejantes a ruedas incapaces de actuar sin un motor, sin una voluntad que los ponga en movimiento. Este motor
es el alma. El tercer elemento conecta a la vez a los otros dos, transmitiendo a los órganos las órdenes del pensamiento. Ese elemento, aquí se introduce un término que todavía no hemos llegado a él, pero bueno, como estamos con esta lectura, este elemento es el periespíritu, la materia etérea que escapa a nuestros sentidos, envuelve al alma, la acompaña después de la muerte en sus peregrinaciones infinitas, depurándose, progresando con ella, dotándola de un cuerpo diáfano y vaporoso. Iremos más lejos sobre la existencia de este periespíritu, llamado también doble fluídico. El espíritu yace en la materia como un preso en su celda. Los sentidos son las aberturas a través de las cuales comunica con el mundo exterior. Pero mientras que la materia decae tarde o temprano y se descompone, el espíritu crece en fuerza. Se fortifica por la educación y la experiencia. Sus aspiraciones aumentan, se extienden allende la tumba. Su necesidad de saber, de conocer, de vivir, no tiene límite. Todo muestra que el ser humano pertenece solo temporalmente a la materia. El cuerpo es solo un traje prestado, una forma pasajera, un instrumento con la ayuda del cual el alma persigue en este mundo su obra de depuración y de progreso. La vida espiritual es la vida normal, verdadera e infinita. Fijaros en este texto tan maravilloso, excelente, que nosotros somos capaces de comprender, porque estamos habituados al uso de estos términos ya dentro de la comprensión de la doctrina espírita. Para que veáis en este pequeño, en este extracto, ¿no? de este excelente libro, en este pequeño trocillo de texto, la cantidad de términos que se conjugan y que tienen un significado extraordinario para nosotros, que ya sabemos aplicar a cada palabra su significado correcto. Sabemos todo lo que ellas traen en sí dentro de la doctrina espírita. Así que, bueno, pues hasta aquí la clase de hoy y vamos a ir familiarizándonos poco a poco con el vocabulario propio del espiritismo, con el vocabulario espírita.